Los voceros locales de los buitres quieren meter miedo. Y en el 2001 decían que estábamos bárbaros. Quiero también decir, por esto de agitar el fantasma del default, quiero explicar cómo funcionan estas cosas según los contratos, como son las cesaciones de pago en el mundo, cuando no tenés reserva, cuando no te alcanza para pagar. Argentina le alcanza, tiene reservas suficientes, ha pagado y quiere seguir pagando. Por eso esto no encuadra desde la lógica en una situación de cesación de pago. ¿Por qué entraríamos en cesación de pago teniendo los fondos, teniendo liquidez, solvencia financiera? Es ridículo, es ridículo. Pero el juez ha detenido esos fondos por acción o omisión. Por eso le cargamos al juez Griesa la responsabilidad de lo que hace con esos fondos y de aquellas acciones que tomen sus legítimos dueños, que por supuesto ya las empezaron a tomar. Pero veamos, si el bonista, como está ocurriendo, no recibe el cobro, porque el banco no se lo quiere entregar, o porque una agencia de clearing, de distribución, no se lo quiere entregar, ¿qué ocurre? Bueno, y acá vamos, porque todo el mundo decía, hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica. La semántica correcta es un default selectivo. Estamos en default. Argentina en default. Argentina entra en default, otros lo llaman default selectivo. Eso es una pavada atómica. Lo digo así porque no tengo otro nombre. Porque tendrían que traer los contratos para explicar por qué dicen eso. Porque la condición de solvencia claramente no es. Cómo está la Argentina claramente no es. Es un hecho judicial sin ningún precedente en la historia. Esto no tiene nombre, pero claramente si un nombre no tiene, es default. No puede haber más que mala voluntad de aquellos que quieren sembrar pánico y asimilar esta situación a la de 2001, como han tratado de hacer. Ayer es como que bajamos otro escalón. Obviamente va a haber más recesión, más caída del empleo, más caída del salario. Esas son las consecuencias en la vida cotidiana. Por eso está claro que esto lo paga la gente, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a tardar a salir Argentina de esa situación, teniendo en cuenta que la salida del default del 2001 fue muy complicada y llevó muchos años, ¿no? Sí, no, por supuesto. A ver, ya el episodio de ayer tiene un costo, ¿no? Obviamente lo que va a ocurrir en forma inmediata, recesión, caída del salario, caída del empleo. Y asimilar esta situación a la de 2001, como han tratado de hacer, cuando lo que se parece a 2001 son que los que hoy son voceros del apocalipsis, en 2001 eran aplaudidores y eran los que se callaban la boca para que la gente tuviera problemas. Están también quienes piensan que comienza en la Argentina la etapa del crecimiento. Marcelo Bonelli. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. El blindaje, el megacanje. Muchas cosas de la historia que dice Argentina, bueno, la vivimos nosotros, desde acá las denunciamos, el megacanje. Se ha lanzado el megacanje, es un alivio financiero, va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Gracias, muchachos. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. Desde acá las denunciamos, el megacanje. Obviamente lo que va a ocurrir en forma inmediata, recesión, caída del salario, caída del empleo. Tuviste el alto honor. Sí, estuvimos con Anupsim. Ah, pero estuviste ahí, silla de por medio. Sí, efectivamente. Parecía del fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, ¿sí? Muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Lo que se parece a 2001 son que los que hoy son voceros del apocalipsis, en 2001 eran aplaudidores. Joaquín Morales Solá en el diario La Nación de hoy. La Argentina está desde ayer en default. La Argentina volvería a las condiciones que vivió en 2002. El recorrido del kirchnerismo se parecería, en tal caso, a un círculo perfecto. Terminaría en el mismo lugar donde todo empezó. Morales Solá en el diario La Nación, pero del año 2000. Para el presidente, el blindaje significa una oportunidad política. Y en el año 2001... Optimismo en el gobierno. Cavallo cree que ahora hay que crecer. Esperanzas y desafíos de un país pionero. Cavallo, el ministro que suma poder para cumplir su destino.
un poco más lejos del default. En 2001 eran aplaudidores, no le decían los bancos están solventes, todo está bien. Esos mismos que hoy dicen que estamos en un apocalipsis, eran los que en aquel momento estaban en un carnaval. ¿Cuáles son los costos de no pagar? Más recesión, más inflación, caída del salario, un problema con la deuda. ¿Las medidas de Caballo son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Tweet de Martín Redrado del día de hoy. La solución del default está al alcance de la mano. Solo hace falta pericia técnica. El tema del canje yo estoy seguro que va a salir bien. Lentamente vamos dejando la recesión atrás. Ese fantasma de 2001, cuando uno le levanta la sábana, abajo están los monstruos que crearon la crisis de 2001. Fíjense qué situación rara. Nosotros pagamos el vencimiento y vendría alguien a pedirnos todo, cuando nosotros ya pagamos el vencimiento. Así que otra situación para el libro Guinness de la incongruencia. No, todo esto es lo que está pasando. No, me parece que solo la intención de desinformar, de políticamente generar un clima que no es, porque después dicen, claro, como el gobierno hizo esto, entonces ahora hay incertidumbre, como hay incertidumbre la gente no va a invertir, como no va a invertir va a haber un desastre y esto agrava, y la inflación, y el desempleo, y bueno, las 7 plagas. Lo que va a haber es más recesión, va a haber más caída del empleo, va a haber más caída del salario. La inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario, la caída de la actividad, del empleo se van a intensificar y va a haber problemas de financiamiento. Va a ser mucho más complicado salir, va a ser mucho más complicado volver a crecer, que se genere empleo, la inflación no va a bajar. Son los que quieren que eso pase, porque no está en los prospectos. No estamos en esa condición. Además tenemos los fondos para pagar no solo este vencimiento, el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. En 2001 hubo un default, y lo declaró la República, porque se le acabó la guita. En criollo no tenía para pagar el vencimiento. Ya le había pasado un montón de veces, pero había ido, como hoy están haciendo otros países del mundo, había ido a los organismos financieros internacionales a pedirle que le preste para pagar el próximo vencimiento. Entonces, en cada vencimiento estaban cortando clavos las autoridades, corriéndose hasta el Fondo Monetario Internacional para pedirle que le dé un crédito puente para poder pagar un nuevo vencimiento. Y de ahí surgieron el megacanje, el blindaje y todos esos engendros financieros donde la República se endeudaba y se volvía a endeudar y se volvía a endeudar y al mismo tiempo pagaba, pero la deuda pagaba con plata que pedía prestada. Entonces la deuda, en vez de reducirse, crecía y crecía y crecía, y la solución estaba cada vez más lejos. Pero el punto de partida de esa situación era que no había recursos, y no es el caso. Entonces raro sería, y raro es, que agencias calificadoras, tan afines a beneficiarse entre ellas, evalúen esta situación como un problema vinculado a la insolvencia de la República, cuando ya han dicho 20 veces que la República Argentina, porque basta ver, este vencimiento fue de aproximadamente 1.000 millones de dólares, nosotros tenemos 29.000 millones de dólares en las reservas, y hay vencimientos este año, 2 más, totalizarán cifras similares, también la República puede responder, y los del año que viene también. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que un juez hizo una interpretación estrambótica de una cláusula estándar, y entonces pretendió que la República no pudiera pagarle a los bonistas, de su reestructuración al 92, si no le pagaba al 1 10 veces más que al 92.